estudiantes, bienvenidos a nuestro segundo módulo donde vamos a ver el origen y el desarrollo de las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a nuestro segundo módulo del curso de religiones comparadas. En la clase anterior revisamos algunos puntos relevantes señalados por el investigador y el académico de la Universidad de Washington, Huston Smith, doctorado en filosofía, quien nos comentaba la existencia de una clasificación básica en las religiones. En primer término, aquellas denominadas primitivas o tribales, no por causa de algún supuesto atraso cultural o una visión evolutiva de la religión, sino más bien se llaman así porque fueron las primeras formas de pensamiento religioso asociadas a las culturas de los pueblos sin escritura y acompañaron al ser humano en un marco de tiempo muy amplio, hace unos 2,5 o 3 millones de años. Es decir, desde los mismos orígenes del ser humano con el surgimiento del género Homo, y recordarán ustedes que en la clase anterior también revisamos algunas características esenciales de estas religiones primitivas o tribales. Mientras que la segunda clasificación corresponde a las religiones de carácter histórico o universal, ya que son aquellas que actualmente cubren casi toda la Tierra en su extensión geográfica, pero que se han desarrollado en un periodo de tiempo muy breve en comparación con el periodo anterior, los últimos 4.000 años. En nuestro segundo módulo nos centraremos específicamente en tres de estas religiones de carácter histórico o universal, a saber, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas tres religiones nacen en lo que hoy conocemos como Medio Oriente, y las tres destacarán por compartir una serie de características básicas. Son, en primer lugar, religiones monoteístas, es decir, la fe en un solo Dios, Padre Creador de todo lo existente. En segundo término, la revelación de su palabra a través de un enviado, la cual será recogida en un texto sagrado que es inspirado de forma divina. Y en tercer término, tener una tradición espiritual vinculada al profeta y patriarca Abraham, por lo cual podemos deducir fácilmente que esa es la razón por la cual son conocidas como religiones de tradición abrahámica. Veamos a continuación cuál ha sido el origen, el desarrollo y las características principales de estas tres religiones en particular, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El judaísmo, sus orígenes históricos. Los orígenes del judaísmo no se pueden datar históricamente con seguridad. A pesar de esto, su desarrollo está plasmado a través de un conjunto de textos escritos que se consideran inspirados por Dios, lo que conocemos con el nombre de Biblia hebrea, compuesta por 24 libros sagrados, escritos en hebreo antiguo, entre los que contamos la Torá, que son los 5 primeros libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y es conocida también como Pentateuco. Nedim, en segundo lugar, que son los libros proféticos de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, más los libros de los profetas menores. Ketuvim, que son los escritos, y entre los cuales destacarán los salmos, los proverbios, Job, el cantar de los cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Por la unión de estos tres tipos de textos, la Biblia hebrea recibe el nombre abreviado de Tanaj. Estos escritos comienzan con el relato de cómo Dios crea al mundo, a los primeros seres vivos y cómo crea a la humanidad en 7 días. Más tarde se acompaña con otros relatos, lo que sucede con los hijos de Adán y Eva, el diluvio, del cual solo se salva la familia de Noé. Tras el diluvio, también se cuenta cómo Dios hizo un pacto con la humanidad para no volver a aniquilarla. Luego ofrece el relato del primer patriarca, Abraham, con el que Dios hizo una alianza. De acuerdo a la tradición, esto sería antes del año 1200 a.C. Y para el judaísmo, Abraham será considerado el ancestro originario, el primer patriarca y el punto de partida histórico del pueblo judío posterior. Abraham será elegido por Dios para ser el padre de un pueblo nuevo y numeroso que surgirá de él, y le prometió que le daría a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán, quienes recibirán el nombre de hebreos. Esta promesa heredó el hijo de Abraham, Isaac, el segundo patriarca, y más tarde su hijo Jacob, el tercer patriarca. Producto de una hambruna, Jacob emigró con su pueblo a Egipto, donde José, su hijo, había llegado a ser virrey. Pero con el tiempo, la situación de los israelitas en Egipto se deterioró y se vieron obligados a trabajar como esclavos. Moisés entonces será quien conduzca a los israelitas fuera de Egipto. Este proceso se conoce con el nombre de Éxodo y comienza un largo viaje de 40 años de regreso a la tierra prometida por Dios. Uno de los momentos más importantes en este viaje se dará en el monte del Sinaí.
En este momento, Moisés recibe de Dios la ley, que se fija por escrito en la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. De modo que si los israelitas cumplían la ley, podían ser considerados el pueblo escogido de Dios. Tras este viaje por el desierto y tras varios conflictos con pueblos vecinos, llegan finalmente a la tierra prometida, donde comienzan a apoderarse de ella en forma paulatina. Dios escogerá a Saúl como su primer rey de Israel, con lo cual Dios deja de ser el rey de este pueblo, en un sentido estricto. Tras Saúl vendrá su hijo David y su nieto Salomón. Con estos reyes, Israel se transformó en un reino poderoso. Salomón construyó un templo en Jerusalén que simbolizaba la presencia de Dios entre los israelitas y se convirtió en el centro del culto. Tras la muerte del rey Salomón, el reino se dividirá en 2 partes. El norte, que es el reino de Israel con la capital en Samaria, y el sur, el reino de Judá con su capital en Jerusalén. Solamente el reino del sur permaneció bajo el dominio de la casa de David. En el año 722 a.C., el reino de Israel, el norte, fue deportado, con lo cual marcará el fin de este reinado. Pero el reino del sur, el reino de Judá, permaneció sin cambios. Más tarde, en el año 586 a.C., Judá será conquistado por el rey babilonio Nabucodonosor II, quien saqueó el templo de Jerusalén y exilió a Babilonia a una buena parte de la población de Judá. Con esto comenzará lo que se conoce con el nombre de exilio de Babilonia. En el año 538, el imperio de Babilonia va a ser conquistado por los persas. En ese momento, el rey de Persa, Ciro, permitió que los judíos que habían sido exiliados regresaran a Judá y les otorgó permiso de reconstruir el templo de Salomón que había sido destruido. Este segundo templo adquirió un puesto esencial en la vida religiosa del pueblo, y este periodo se conoce con el nombre de Segundo Templo, que durará hasta el año 70 después de Cristo. Toda esta región será conquistada nuevamente, pero esta vez en manos de los griegos, que serán comandados por Alejandro Magno durante el periodo helenístico. Y un poco más tarde, durante el siglo I, toda la provincia de la antigua Judá, llamada ahora Judea, pasará a incorporarse como provincia del Imperio Romano. Sin embargo, muy pronto surgirán fuertes problemas, ya que ciertos grupos intentarán mantener las tradiciones judías frente al multiculturalismo romano. Y es así como entre los años 66 y 70 se produjo un levantamiento judío que fue sofocado rápidamente por los romanos. Estos últimos terminaron por saquear Jerusalén y destruyeron el segundo templo. Esta situación implicó la supresión del templo como el elemento central de la vida religiosa judía, y lo que queda de ese templo es lo que se conoce hoy con el nombre del Muro de los Lamentos, el cual es venerado hasta el día de hoy por miles de judíos. Tras este tumultuoso periodo aparecerá un grupo de escribas conocidos con el nombre de rabinos. Ellos serán quienes le darán forma al judaísmo del modo en que se conoce hoy, ya que, al no poseer su centro religioso por estar bajo los romanos, le darán un lugar central al estudio de la ley, ya que el centro será precisamente cómo aplicar la Torá, la ley de Dios, a la vida diaria. Los rabinos verán a la ley como la constitución divina del pueblo judío por medio de su estudio en las sinagogas, que son los lugares especiales de culto, y la mantención de las tradiciones familiares. Los rabinos enseñarán que esta ley que entregó Dios a Moisés tendrá 2 formas. Además de la Torá escrita, Dios también le dio a Moisés la Torá oral, que será una interpretación de la Torá escrita. Se entendió entonces que tanto la tradición escrita como la oral se encontraban íntimamente unidas. Y debido a la extensión de esta tradición, se hizo necesaria que fueran recopiladas y puestas por escrito. Y a través de varios textos, entre los que destacarán el Misná, el Gemara y el Talmud, se observarán diferencias de interpretaciones respecto a la ley escrita y oral. Esta diferencia de interpretaciones es precisamente la que nos muestra los distintos grupos de judíos que podemos observar. Por ejemplo, la diferencia entre fariseos y saduceos, principalmente en el siglo I. Los fariseos consideraban que las almas conservaban una fuerza inmortal después de la muerte y que en el más allá recibían premios y castigos. Y también creían en la tradición oral de la Torá. Los saduceos, por su parte, no creían en una intervención directa de Dios en la vida del hombre porque las cosas dependían de la voluntad humana. No creían en la resurrección de las almas ni tampoco en la tradición oral de la Torá, solamente se afirmaban en la autoridad del Pentateuco.
Cabe notar que esta diferencia entre fariseos y saduceos no ha sido la única en la historia del pueblo judío. Existen diferentes grupos, entre los que podemos mencionar los esenios y los celotes, los sefaradíes y los askenazíes, los judíos ortodoxos y reformistas, pero que por razones de tiempo no podemos tratar aquí. Lo importante es que durante todo este periodo, y a pesar de estas diferencias, la tradición rabínica jugará un rol en la mantención de la identidad del pueblo judío al centrarse en los estudios de las diferentes interpretaciones de la ley por medio del Mishnah, el Talmud y Midrash, en la vida de oración de las sinagogas y también en la mantención de las tradiciones familiares. Las creencias básicas de los judíos. El judaísmo posee una serie de creencias básicas entre las que destacamos. Creencia en un solo Dios creador, Dios invisible, irrepresentable, eterno, inabarcable por la mente humana. Por eso no hay representaciones artísticas de Dios en el judaísmo. Dos de los atributos más grandes de Dios son la justicia y la misericordia. Así como Dios juzga, recompensa y castiga a sus hijos como un padre, también muestra compasión hacia su pueblo como una madre. Pero además es un Dios que se manifiesta activamente en la historia y que escoge a Israel como su pueblo elegido, quien debe servirle. Para esto, Dios les entrega la Torá, la ley, y le ha dado también a la humanidad el libre albedrío, esta capacidad de escoger la libertad para que así pueda demostrar su grado de madurez. El nombre de Dios está representado por el tetragramatón, que son 4 palabras, YHWH, que algunos grupos tradujeron por Yahvé, mientras que otros judíos, los más conservadores, los judíos ortodoxos, se abstuvieron de pronunciarlo por considerarlo demasiado sagrado. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuál era la pronunciación correcta de estas consonantes. Los libros sagrados. Como mencionamos anteriormente a través del Tanaj y especialmente por medio de la Torá, que es la ley entregada por Dios al pueblo judío. Cada uno de estos textos será considerado una guía en la vida de este pueblo. La alianza de Dios con su pueblo escogido. Dios realizó un pacto con el pueblo de Israel. En el monte del Sinaí les entregó la ley. Y a la vez, este pueblo se compromete a seguir los mandatos de Dios. Los profetas jugarán aquí un rol muy esencial para mostrarle al pueblo de Israel las consecuencias de su desobediencia a Dios. Pero también hay una alianza a nivel personal con cada judío, y esto se representa a través de la práctica de la circuncisión. La llegada del Mesías Redentor. El Mesías significa el ungido. A lo largo de la historia judía han existido varios reyes, sacerdotes y profetas que han sido llamados Mesías por haber sido precisamente ungidos. El pueblo de Israel aún espera la llegada del Mesías definitivo que marcará el inicio del reino de Dios en la tierra. Esta es una diferencia fundamental respecto al cristianismo. La mantención del Sabbat. La mantención del día sábado recuerda al judaísmo el día del reposo divino, al séptimo día después de la creación. Por eso el judío debe cesar sus labores en ese día. Más bien, ese día se celebra en el hogar, se encienden velas, se hacen oraciones y se celebra con una comida especial. El pueblo judío ha vivido una larga historia de deportaciones, exilios y dificultades. Esto mismo hace preguntar a muchos qué significa ser judío hoy, razón por la cual una de sus mayores preocupaciones era la mantención de sus tradiciones y costumbres para no perder su identidad. El cristianismo. Veamos cuáles son sus orígenes. Los orígenes históricos del cristianismo los encontramos en la provincia romana de Judea, específicamente con la vida, ministerio y muerte de Jesús de Nazaret, así como su resurrección y ascensión a los cielos. Poco después de la crucifixión de Jesús, hacia el año 33 aproximadamente, comenzó en toda la región grecorromana un movimiento religioso que tendrá una gran influencia a nivel mundial. Un círculo de sus discípulos y seguidores comenzaron a predicar que Jesús era el Cristo, era el Mesías que tanto estaban esperando los judíos y que era el Redentor divino que vino a salvar a la humanidad por medio de su mensaje basado en el amor a Dios y al prójimo. La primera iglesia se fundará en Jerusalén, ya que el día de Pentecostés los apóstoles bautizarán a cerca de 3.000 fieles, según se relata en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A partir de este momento, los seguidores de Cristo, liderados por los apóstoles, transmitirán el mensaje de Cristo a lo largo de todas las fronteras del Imperio Romano. Así surgirá el cristianismo como una tradición monoteísta centrada en la fe en un solo Dios, que también participa activamente en la historia. Se manifestó a través de su Hijo, Jesús de Nazaret. El cristianismo sostiene que Dios se encarnó en Jesús, adoptando una forma completamente humana, sin dejar de ser Dios, y que murió crucificado y resucitó al tercer día de entre los muertos para redimir a la humanidad del pecado. Una de las creencias básicas del cristianismo consiste en la Santísima Trinidad.
es la fe en un solo Dios, uno y trino a la vez, que se expresa en tres personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero en una sola esencia, un solo Dios. El modelo de vida de Cristo, que Cristo le dejó a sus seguidores, es un camino y un modelo a seguir. Especialmente transmitió este camino por medio del mensaje de amor y de la vida sacramental que él mismo realizó en su vida terrenal. Los sacramentos son actos mediante los cuales se transmite la gracia de Dios, lo que fue un vínculo de unión muy poderoso para las primeras comunidades cristianas. Pero además, Cristo mismo les entregó a sus discípulos el mandato de difundir la buena nueva, el Evangelio, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como observamos en Mateo capítulo 28. Gracias a esta acción misionera, el cristianismo muy pronto cobrará una inusitada fuerza. De ser considerado el culto de unos pequeños grupos minoritarios en Judea, pasará muy pronto a convertirse en la religión de grandes comunidades en los centros más importantes del imperio, especialmente Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Roma y también la ciudad de Bizancio, que será más tarde renombrada. Hablaremos de esto un poco más adelante. Con el vertiginoso aumento del número de cristianos, gracias a la labor realizada por los seguidores de Cristo y su ejemplo de vida, muy pronto se hizo necesario organizar estas primeras comunidades. Para esto se ideó un sistema tripartito en el cual tres funciones velarán por el cuidado espiritual de sus respectivas comunidades y que se mantendrán hasta el día de hoy: el episcopado, el sacerdocio y el diaconado. A la cabeza de cada uno de los centros cristianos quedó a cargo un apóstol, quien designaba a un obispo. El obispo tenía como función velar por la defensa y transmisión de la correcta fe cristiana. Se transformó así en el directo sucesor de los apóstoles, creándose el concepto de apostolicidad de la Iglesia. Cristo designó a los apóstoles a los obispos, y estos obispos a otros obispos, y así sucesivamente. Se crea una suerte de línea que une a la Iglesia, a la comunidad con Cristo y a la Iglesia primitiva. En segundo término están los sacerdotes, quienes eran designados por los obispos y que tenían la misión de cuidar a sus respectivas comunidades. Los diáconos, por su parte, que también son designados por los obispos, ayudarán a mantener a las distintas comunidades primitivas, haciendo la labor de servidores de estas primeras comunidades cristianas. Pero además en estas comunidades comenzó a desarrollarse muy pronto la vida comunitaria y sacramental a través de los distintos oficios litúrgicos y sacramentos, la Eucaristía, el bautismo, la unción de los enfermos, el orden sagrado, etc. Y a pesar de este rápido crecimiento, muy pronto comenzarán los problemas para estas primeras comunidades. El primero de ellos será el choque directo con el judaísmo. Cristo mismo predicaba en las sinagogas, invitando a los mismos judíos a que cambiaran su forma de actuar y que reconocieran la presencia de Dios en todos sus hermanos. Sin embargo, Cristo, al reconocerse a sí mismo como el Hijo de Dios, el Mesías que había sido tan esperado, provoca una violenta reacción de los judíos, quienes lo rechazan abiertamente y lo tildan como hereje. Es entonces abiertamente rechazado por los miembros del Sanedrín, quienes lo llevan a las autoridades romanas para que sea juzgado. Este proceso culmina con el arresto y la crucifixión de Cristo. Tras la muerte de Cristo, los apóstoles siguen predicando a la población judía que la resurrección de Cristo es la prueba más evidente de que era el Mesías tan esperado por ellos. También son rechazados y comienza la expulsión de los apóstoles de las sinagogas y las primeras persecuciones. Serán considerados en esta primera etapa como una secta del judaísmo y serán llamados la secta de los nazarenos. El primer mártir de la iglesia, como podemos observar en el icono, es San Esteban, quien muere apedreado en las afueras de la ciudad de Jerusalén tras sufrir el arresto por parte de los judíos. Este episodio está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7. Es aquí donde va a aparecer la figura de San Pablo, quien va a comenzar a predicar el mensaje a los gentiles, es decir, a todas aquellas regiones no judías. Su historia comienza como Saulo de Tarso, un judío de la diáspora, un ciudadano romano. Saulo persiguió a los cristianos y estuvo presente al momento de la muerte de San Esteban. Pero poco después, camino a Damasco para arrestar a otros cristianos, Jesús se le aparece y a partir de ese momento Saulo se convierte al cristianismo. De este modo cambia su nombre a Pablo y comienza una gran labor misionera para convertir a los gentiles de Grecia y Asia Menor, contribuyendo al rápido crecimiento de la fe cristiana en la región. Pero además, el cristianismo se enfrentará a un segundo problema, su relación con el Imperio Romano. Para las autoridades romanas, en un principio, les era muy difícil diferenciar al naciente cristianismo del judaísmo. Para ellos era la misma cosa,
y muy poco les interesaba indagar al respecto. Lo cierto es que Cristo fue crucificado bajo el gobierno del emperador romano Tiberio y recibió la pena que se les otorga a los acusados de rebeldía y de alterar la paz en el imperio, la crucifixión. Tras su muerte, el gobierno romano dio por concluido el tema, ya que para ellos era un caso más de un loco que se consideraba a sí mismo el Mesías esperado por los judíos y que venía a alterar el orden en las provincias. Sin embargo, con el crecimiento de las primeras comunidades cristianas, las autoridades romanas muy pronto se dieron cuenta de que esto no era un caso cerrado. Muy por el contrario, algunas características del cristianismo comenzaron a ser como mínimo sospechosas para el gobierno romano. ¿A qué nos referimos con esto? A que el Imperio Romano, por incluir a diversas culturas dentro de sus fronteras, decide implementar la política de libertad de culto. Es decir, cada pueblo conquistado era libre de practicar su propia religión con una sola condición, que rindieran el culto al emperador. Es decir, cada súbdito del imperio debía rendirle honores al emperador a través de la quema de incienso, prosternaciones frente a sus estatuas, la participación en fiestas en honor a ellos, etc., ya que esto era una señal de lealtad hacia el imperio y hacia la figura misma del emperador. Por supuesto que los cristianos se negaron rotundamente a hacer esto, ya que equivaldría a tratar al emperador como un ser divino. Y para los cristianos solamente existe una autoridad, la que proviene de Dios. Por esta razón comienzan las primeras persecuciones a los cristianos dentro del Imperio Romano, quienes fueron acusados de falta de piedad y de traición al imperio. Y cualquier desgracia que sucedía dentro del imperio era atribuida a la negativa de los cristianos a rendir el culto al emperador necesaria para la mantención de la armonía y la paz dentro de este territorio. Si bien no hubo una política general del Imperio Romano en contra de los cristianos, sí hubo periodos muy claros de persecución. El primer periodo se dará con los gobiernos de los emperadores Nerón y Domiciano, en el cual los apóstoles serán martirizados y comenzarán las primeras persecuciones a los cristianos. Acá podemos observar dos íconos en los cuales se está crucificando a San Andrés y también la muerte de uno de los obispos más importantes de los primeros siglos, San Ignacio de Antioquía. El ejemplo de muchos cristianos que dieron la vida en este periodo contribuyó a que la fe cristiana se extendiera aún más por las fronteras del imperio. El escritor cristiano Tertuliano afirmaba que la sangre de los mártires fue la semilla de los cristianos. Lo cierto es que hubo periodos de cierta tolerancia a los cristianos, pero también hubo otros periodos en los cuales la persecución se recrudeció. Especialmente compleja fue la situación que se dio a partir del siglo III con los edictos de persecución de los años 250 y 257 bajo los gobiernos de los emperadores Decio y Valeriano. Pero la más grave de todas las persecuciones se dio bajo el gobierno del emperador Diocleciano. Tras estos acontecimientos, con el nuevo gobierno del emperador de Oriente, Galerio, se decide poner fin a las persecuciones de los cristianos para no aumentar más la división al interior del imperio. Muchos romanos en ese entonces veían que los cristianos no constituían en absoluto ningún peligro para el imperio. Al contrario, eran un grupo que eran de mucha ayuda, por lo cual las opiniones respecto al papel de los cristianos en la sociedad romana ya estaban divididas. Algunos años más tarde llegará un nuevo emperador, Constantino el Grande, que vivió entre los años 272 y 337. Constantino realizará una serie de medidas a favor de los cristianos, ya que él tendrá una visión de unir un solo gobierno, el de él, con la visión de un solo Dios, el Dios cristiano. Por lo tanto, comenzará a favorecer a los cristianos a través de una serie de medidas. A partir de ahora, el cristianismo será respetado como una creencia más dentro del imperio. Con el edicto de Milán del año 313, se les devolverán los bienes confiscados a las comunidades cristianas, creará nuevos templos cristianos y además cambiará la capital del imperio desde Roma a la antigua ciudad griega de Bizancio y la denominará Constantinopla. Con esto nacerá el Imperio Romano de Oriente, conocido comúnmente con el nombre de Imperio Bizantino, quien será el baluarte y defensor de la cristiandad por los siguientes 1123 años hasta su caída definitiva en el año 1453. En este periodo comenzarán nuevos desafíos para el cristianismo. A partir del año 381 será la religión oficial del imperio. Se establece el credo como símbolo de la fe. El credo niceno-constantinopolitano, común para el imperio entre los años 325 y 381, se fijó durante esos años y que se sigue utilizando hasta el día de hoy en la Iglesia Ortodoxa. Ahí podemos ver un ícono con los padres de este primer concilio de Nicea que están en el fondo redactando este primer credo. Y se establecen pautas comunes a seguir para toda la cristiandad a través de la labor conjunta entre obispos y emperadores a través de los concilios ecuménicos.
entre los años 325 y hasta el 787 reconocidos por toda la cristiandad, para declarar públicamente cuál fue la fe recibida por la Iglesia y sus enseñanzas primordiales con el fin de luchar contra todas las desviaciones en materia de fe que se dieron al interior del imperio. Y las divisiones y problemas para las comunidades cristianas no tardarán en llegar. Alguna de las más notables en este periodo será la división entre la Iglesia romana y la Iglesia ortodoxa, proceso largo y complejo que comienza a partir del siglo VII y que culmina hacia el siglo XV, y la Reforma protestante del siglo XVI, que marcará el nacimiento de las iglesias luterana, calvinista y anglicana. A pesar de estas diferencias, la fe cristiana es en la actualidad la mayor de las religiones del mundo, con cerca de 2.000 millones de adeptos repartidos por casi todas las regiones del planeta. Y hay ciertos puntos en los cuales hay unanimidad de creencias. Veamos a continuación cuáles son. Creencia en un solo Dios creador. El cristianismo es una religión monoteísta que cree en un solo Dios omnipotente, todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, invisible, eterno, creador de todo lo existente. La creencia además en la Santísima Trinidad, el papel del Mesías, que es Cristo, el Salvador de la humanidad y que actúa también además enviando posteriormente al Espíritu Santo. Además, aquí viene la distinción del cristianismo respecto a las otras dos religiones abrahámicas, ya que dijimos que la creencia del cristianismo básica es en un solo Dios manifestado en tres personas, uno y trino a la vez, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta materia, que los especialistas denominan cristología, fue tratada a partir del primer concilio ecuménico de Nicea del año 325, del segundo concilio ecuménico de Constantinopla del 381 y se reafirmó en el tercer concilio de Éfeso y el cuarto de Calcedonia. Libros sagrados. Se considera la Biblia, que fue inspirado por Dios, como el libro sagrado por excelencia. El Antiguo Testamento incorpora la Biblia hebrea, habla del primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, mientras que el Nuevo Testamento, los 4 evangelistas, más los libros de los Hechos y las epístolas de los apóstoles, entre los que destacará el papel de San Pablo, nos habla de una nueva alianza entre Dios por medio de Cristo para la salvación de la humanidad. La intercesión de los mártires, los santos y los ángeles. Se considera que aquellos hombres y mujeres que han tenido una vida de extrema virtud o han muerto como mártires son venerados como santos y que tienen la capacidad de interceder ante Dios por nosotros. El ejemplo por excelencia es el caso de la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, quien es capaz de interceder ante su Hijo por la humanidad. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el episodio de las bodas de Caná en Juan capítulo 2. Y como los santos, además de eso, viven en el cielo muy cerca de Dios, se cree que tienen un poder especial para interceder a favor del creyente, a cambio de la devoción y de una vida piadosa. Esta visión es válida únicamente para la Iglesia romana y la Iglesia ortodoxa. Para los protestantes, la Virgen María es únicamente la Madre de Cristo y no juega ningún rol esencial en el culto. Tampoco los santos. La gracia de Dios por medio de los sacramentos. En la Iglesia romana y en la ortodoxa se reconocen 7 sacramentos. Ellos son considerados vehículos mediante los cuales se transmite la gracia de Dios a los fieles: el bautismo, la crismación o confirmación, la Eucaristía, Santa Misa en la Iglesia romana o Divina Liturgia en la Iglesia ortodoxa, la confesión, el matrimonio, el orden sagrado, la santa unción de los enfermos. Las iglesias protestantes, por su parte, solo reconocen validez a 2 de ellos, al bautismo y la Eucaristía. El domingo es el día del Señor. El día domingo está consagrado a la resurrección del Señor y por eso ese día se celebran los oficios litúrgicos en las diferentes denominaciones cristianas en los templos. El calendario litúrgico. Importante para la vida de los cristianos son las festividades que recuerdan la vida de Cristo y sus acontecimientos más relevantes, entre los que cuentan la Navidad, el periodo de la Gran Cuaresma, que es un periodo de ayuno y preparación para la Semana Santa. La Semana Santa propiamente tal, y especialmente importante aquí, es la fiesta de resurrección. Ellas son algunas de las festividades que conmemoran los cristianos de las diferentes denominaciones. Veneración de las imágenes santas. Tanto los católicos romanos como los cristianos ortodoxos veneran imágenes como ventanas que permiten una conexión con lo sagrado. A partir de las discusiones que se dieron en el séptimo concilio ecuménico de Nicea del año 787, se estableció que no se venera la materia, la madera o la pintura, sino que lo que ella representa, el prototipo, tomando los argumentos de San Basilio el Grande y de otros padres de la Iglesia. En un sentido muy similar es cuando besamos una foto de alguien querido, no es porque estamos besando el papel fotográfico o la tinta, sino que a la persona que aparece en la foto. En el caso de las imágenes de los íconos, cumplen exactamente esta misma función, conectarnos con la realidad divina.
En dicho concilio se afirmó además que es posible representar la imagen visible de Cristo, puesto que se encarnó en la Santísima Virgen María. La adoración es solo para Dios, pero la veneración es para los santos. Si bien Cristo es Dios perfecto y hombre perfecto a la vez, lo que se representa en las imágenes es su aspecto humano visible, que está íntimamente unido a su aspecto divino invisible, irrepresentable. Las iglesias protestantes, por su parte, rechazan la veneración a las imágenes, al igual que los judíos y los musulmanes. Veamos la tercera religión abrahámica, el Islam. ¿Cuáles son sus orígenes? El Islam es la tercera religión monoteísta en aparecer en la historia. Nace en las tribus nómadas de la península arábiga hacia el siglo VII después de Cristo en la ciudad de la Meca. Comienza cuando un comerciante de unos 40 años, llamado Mahoma, comienza a recibir una serie de revelaciones de parte de Dios entre el año 610 y poco antes de su muerte en el 632. Los musulmanes creen que estas revelaciones, plasmadas en el libro sagrado del Corán, son la palabra directa e inalterable de Dios y son la base de la fe y la práctica islámica. La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Dios y la palabra musulmán significa el que practica la voluntad de Alá. Esto quiere decir que la decisión de los musulmanes de someterse en cuerpo y alma a la voluntad de Dios es lo que hace que el mundo tenga un orden armónico en el universo, por medio no solo del acto mismo de la sumisión a Dios, sino además por su consecuencia, que es la paz o salam. El Islam se forjó en el contexto del Oriente Próximo y en sus fases iniciales se enfrentó al judaísmo y al cristianismo junto a las estepas del Asia Central. Al extenderse por estas regiones, el Islam entró en contacto con una serie de otras culturas, lo que hace que el Islam hoy esté compuesto por una amplia variedad de realidades nacionales, económicas, sociales y lingüísticas. Se tiende a pensar que todos los árabes son musulmanes porque el idioma en el que se reveló el Corán es el árabe. Sin embargo, la mayoría de los musulmanes actuales vive fuera de las regiones árabes de Oriente Próximo. El país con mayor población musulmana es Indonesia, seguido de Pakistán, Bangladesh y la India. La mayor parte de Irán y de Turquía es musulmana y además encontramos población musulmana en algunas regiones de China, Rusia y África. En Europa hay comunidades pequeñas aún, pero que están creciendo rápidamente, especialmente en Francia y en Alemania. En el siglo VI después de Cristo, la zona de Arabia abarcaba casi toda la península arábiga, el sur de Siria y Mesopotamia. Y dispersos por la península había pequeños centros comerciales como la Meca. En esa época casi todos los árabes eran pastores nómades, dedicados a la cría de camellos, ovejas y cabras. Todos los habitantes compartían el idioma, pero no había ningún tipo de unidad política. Y la forma básica de organización política y social era la tribu, donde podían refugiarse y cultivar un sentido de identidad. Es muy probable que Mahoma tuviese algún tipo de contacto con los mercaderes o predicadores cristianos que viajaban en ese lugar y también con comunidades judías. Para ese entonces toda la zona del Próximo Oriente estaba dominada por los imperios persa, el sasánida, y también por el imperio bizantino, pero ambos estaban ya muy desgastados por las continuas luchas. La comunidad islámica, o llamada Umma, se originó con acontecimientos en la vida de Mahoma, quien inició su misión profética hacia el año 610 después de Cristo. Comienza con la búsqueda de la verdad absoluta de Dios por parte de Mahoma. Tras pasar momentos de aislamiento y oración, recibió el mensaje de que Dios es uno solo y que todos los pueblos que estaban divididos hasta entonces se convertirán en una sola umma, en una sola comunidad y predicarán la existencia de un único Dios y que Mahoma es su profeta. Los musulmanes creen que el único Dios verdadero reveló su palabra a Adán, el primer hombre, y luego el patriarca Abraham, Ibrahim en árabe. Luego este mismo mensaje fue transmitido a Mahoma, por lo que el Islam se considera la religión original y la única verdadera, la religión de Abraham. Y de acuerdo con el Corán, entre Abraham y Mahoma hubo varios profetas que transmitieron la palabra divina, entre los que destacarán Noé, David, Moisés y Jesús. Y si bien siente respeto por las otras religiones abrahámicas, el judaísmo y el cristianismo, los musulmanes consideran que cada época profética termina en corrupción. Por lo cual Mahoma es el profeta final y le da forma definitiva a la revelación de Dios a través del Corán, que fue recitado por Mahoma y posteriormente puesto por escrito. La palabra Corán significa precisamente recitar y está compuesto por 114 capítulos o suras. Y para los musulmanes, el Corán confirma, pero al mismo tiempo viene a reemplazar a las anteriores sagradas escrituras, es decir, a la Biblia hebrea, el Tanaj, y a la Biblia cristiana. Mahoma comienza su predicación en la Meca, pero en la medida en que afirma su monoteísmo, se va encontrando con una respuesta cada vez más hostil de parte de sus habitantes, que originalmente creían en diferentes divinidades paganas o denominadas haram.
En el año 622, la persecución hacia sus seguidores obligó a Mahoma a trasladarse a la ciudad de Medina, en el norte. Mahoma y uno de sus más fieles seguidores, Abu Bakr, fueron los últimos en abandonar la Meca. Este episodio se conoce como la huida o égira y según la tradición islámica marca el inicio de la Umma y también del calendario. En Medina, Mahoma siguió predicando y ejerció el poder político, religioso y militar durante los 10 años siguientes. Comenzó una campaña militar para conquistar la Meca que tuvo éxito y a la fecha de su muerte Mahoma ya controlaba gran parte de la península arábiga y enviaba sus fuerzas para verificar el poder bizantino en la zona de Siria. Cuando Mahoma murió en el año 632 no había nombrado a ningún sucesor. Los que buscaban al líder más eficiente eligieron a Abu Bakr, conocido como califa o sucesor, mientras que un segundo grupo buscó al pariente más cercano al profeta y consiguieron a su yerno Ali Abi Talib. Este partido a favor de Ali, chií, se separó de los que querían seguir la tradición sunna del profeta y así se creó la división entre sunitas y chiitas que aún permanece hasta nuestros días. El Islam se extendió con mucha rapidez. Tras 20 años el imperio persa ya había desaparecido y los musulmanes terminaron por expulsar a los bizantinos de Siria y Egipto. Más tarde se extenderán también por el norte de África y la península arábiga y abarcarán desde el Atlántico hasta la frontera con China. Veamos cuáles son las creencias básicas del Islam. Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. El Islam defiende la creencia en un solo Dios y que Mahoma posee un lugar reservado como su último profeta, el definitivo. Realizar esta profesión de fe significa aceptar el Islam en su totalidad y es el único requisito formal para entrar a la Umma, a la comunidad. Aquí creo que es importante y muy interesante también puntualizar algunas diferencias con el Islam respecto al cristianismo. Para el Islam, Cristo es un profeta más y Mahoma es el último profeta y el definitivo. En cambio, para los cristianos, Cristo es Dios mismo, el Hijo del Dios viviente y el último profeta es San Juan Bautista, ya que después de él, de San Juan Bautista, no se necesita otro profeta porque después de él viene Dios mismo, a través de Cristo. La oración se debe rezar 5 veces al día, al amanecer, al mediodía, la tarde, la puesta de sol y la noche, en dirección a la ciudad de la Meca. Según la tradición, Mahoma recibió esta instrucción por parte de Dios mismo, y la oración comunitaria se realiza en una mezquita en la oración del mediodía los días viernes. Los musulmanes pueden igualmente orar en forma individual o en pequeños grupos liderados por un imán, que es quien dirige la oración. Siguiente punto, se debe dar limosna a los necesitados. Es la limosna oficial recaudada sobre ciertos tipos de propiedades y que todos los adultos musulmanes con medios suficientes deben pagar. Existen diversas interpretaciones sobre el porcentaje que debe ser pagado según cada tradición islámica. Se debe peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca. Este deber recae sobre todo musulmán adulto libre y responsable, con salud apropiada y con medios suficientes para costear su viaje y mantener a su familia durante su ausencia. Las mujeres deben ir acompañadas siempre. Y se debe seguir el Ramadán o el periodo de ayuno, que se realiza en el 9º mes del calendario musulmán. Es un tiempo dedicado a la oración y la devoción en el cual todo musulmán adulto con buena salud debe abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales durante las horas de la luz diurna. Se recomienda que los musulmanes hagan una comida final poco antes del amanecer y al atardecer la primera comida deben ser dátiles y agua para posteriormente celebrar una comida abundante. A modo de resumen, podemos decir que, como hemos podido observar en esta segunda lección, cuando hablamos y nos referimos a los nombres de judaísmo, cristianismo e islam, no es un tema muy sencillo y hay un aspecto importante a considerar. Cada una de estas religiones, cuando hablamos de ellas, no hablamos de un cuerpo único de creencias. Dentro de cada una de ellas encontramos diversas interpretaciones y prácticas. Pero esto no impide que las variantes o las diferentes interpretaciones de la fe sean un obstáculo para que el creyente desarrolle su camino espiritual en cualquiera de ellas. No obstante, estas 3 religiones abrahámicas poseen importantes puntos en común: tener la creencia en un único Dios, revelar su palabra a través de un enviado y plasmarlo en algún libro sagrado, y además tener como antepasado espiritual a la figura del profeta Abraham. La próxima clase veremos el desarrollo de las principales religiones del Lejano Oriente y haremos una reflexión sobre la situación de las religiones en nuestro mundo actual.